En el año 1944, la Marina de los Estados Unidos enfrentaba una situación estratégica crítica en el Teatro del Pacífico. Tras el exitoso desembarco en Normandía en junio, las fuerzas aliadas se encontraban repartidas en operaciones simultáneas en Europa y el Pacífico, exigiendo una logística impecable para sostener la presión sobre las fuerzas japonesas en múltiples frentes. Las islas del Pacífico, recientemente capturadas tras combates feroces y pérdidas significativas, carecían de cualquier infraestructura portuaria capaz de recibir buques de carga pesados. Cada día, las tropas requerían cantidades inmensas de suministros, miles de toneladas de combustible para aviación y vehículos, millones de cartuchos de munición para artillería y armas pequeñas, así como alimentos, medicinas y repuestos para mantener la moral y la eficacia combativa de los soldados. Sin un puerto funcional, la capacidad de abastecer estos recursos se veía seriamente limitada, y cualquier retraso podría significar la pérdida de vidas humanas y la reducción de la efectividad operativa en el frente. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Los primeros intentos de desembarco en estas islas demostraron ser lentos y peligrosos. Buques de transporte anclados en playas poco profundas sufrían averías constantes, mientras que botes de desembarco improvisados eran vulnerables a las corrientes, los arrecifes y ataques aéreos japoneses. El resultado eran retrasos considerables y pérdidas materiales que amenazaban con comprometer la campaña en curso. Los comandantes aliados, acostumbrados a la construcción tradicional de puertos que tomaba meses, si no años, para completarse, reaccionaron con escepticismo ante cualquier propuesta de solución rápida. Algunos oficiales llegaron a decir, con incredulidad, «Están locos, no puede funcionar en días», refiriéndose a la propuesta de instalar un puerto flotante que permitiera descargar suministros en cuestión de días, en lugar de meses. Esta incredulidad reflejaba la magnitud del desafío. ¿Cómo transportar, ensamblar y estabilizar estructuras capaces de soportar buques de hasta 10.000 toneladas sobre aguas desconocidas y playas irregulares, bajo la constante amenaza de ataques enemigos? En este contexto, los Seabees, el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, fueron llamados a intervenir. Su historial demostraba una capacidad inigualable para construir rápidamente infraestructura esencial en condiciones de combate, desde aeródromos hasta carreteras y puentes flotantes. Los planes iniciales fueron elaborados con precisión meticulosa, tomando en cuenta la profundidad de las aguas, la resistencia de las corrientes, el tipo de fondo marino y la velocidad del oleaje. Cada pontón o desembarco y cada anclaje fueron calculados para soportar el peso combinado de vehículos blindados, artillería y personal militar. Los Seabees trabajaron en coordinación estrecha con la Marina y el Ejército de los Estados Unidos, garantizando que cada elemento del puerto flotante pudiera ser transportado por convoyes desde astilleros en el continente hasta las islas del Pacífico sin interrupciones significativas. Documentos primarios, incluidos los archivos del National Archives y los registros H-Gram 018, detallan la planificación exhaustiva que precedió a la ejecución. Cada ingeniero y oficial de logística sabía que cualquier error podría resultar catastrófico. Por ello, se realizaron ensayos previos en instalaciones de entrenamiento en California y Hawái, donde se simulaban condiciones de playa, oleaje y cargas extremas. Estos ensayos permitieron a los ingenieros ajustar las uniones modulares de los pontones, las rampas de desembarco y los sistemas de amarre, asegurando que, al llegar a las islas, el puerto flotante pudiera instalarse rápidamente con mínima supervisión y máxima eficacia. La meticulosidad de estos preparativos reflejaba una filosofía industrial característica de los Estados Unidos: combinar ingenio técnico con capacidad de producción masiva para resolver problemas que parecían imposibles bajo métodos tradicionales. La magnitud del desafío no pasó desapercibida para los comandantes aliados.
Oficiales británicos y estadounidenses veteranos de operaciones en África y Europa miraban con escepticismo los planos y diagramas de los Seabees. La idea de ensamblar un puerto flotante en pocos días, sobre arena y coral, bajo la amenaza constante de ataques aéreos y marítimos japoneses, parecía un acto de locura. Sin embargo, los ingenieros estadounidenses insistieron en que la combinación de materiales prefabricados, entrenamiento especializado y coordinación logística permitiría superar cualquier obstáculo. Cada componente había sido fabricado con tolerancias precisas, capaz de resistir cargas superiores a las esperadas y adaptarse a cambios repentinos en el terreno o el clima. Incluso el viento y las corrientes fueron considerados, con cálculos que aseguraban que los pontones mantendrían estabilidad sin importar la dirección del oleaje. El problema logístico, que inicialmente parecía insuperable, empezó a transformarse en un desafío estimulante para los Seabees. La construcción de un puerto flotante no solo prometía acelerar el desembarco de suministros, sino que también proporcionaría una ventaja estratégica significativa: permitir que buques de carga, petroleros y transportes militares operaran sin riesgo de encallar o ser vulnerables en playas improvisadas. La rapidez con que se proyectaba la instalación del puerto era crucial para mantener el impulso de las operaciones ofensivas. Cada día sin un puerto funcional implicaba retrasos en la entrega de municiones, combustible, en alimentos, lo que a su vez podía comprometer la capacidad de las tropas para mantener posiciones recién capturadas. Los registros muestran que la planificación incluyó incluso contingencias para daños inesperados. Se establecieron procedimientos de reparación rápida de pontones y rampas, así como equipos especializados para reemplazar secciones completas en cuestión de horas. Esto reflejaba una visión futurista de la ingeniería militar. No solo construir, sino asegurar la continuidad operativa, incluso bajo fuego enemigo. Por primera vez, se comenzaba a visualizar un puerto que no solo facilitara el desembarco, sino que se convirtiera en un verdadero multiplicador de fuerza para las operaciones aliadas en el Pacífico. Al final del día, la necesidad de un puerto funcional en islas sin infraestructura portuaria fue aceptada como un imperativo estratégico. La combinación de planificación meticulosa, innovación en ingeniería y capacidad de producción masiva de los Estados Unidos hizo posible que lo que inicialmente parecía una locura, instalar un puerto en cuestión de días, se transformara en una realidad concreta, capaz de sostener operaciones militares a gran escala y redefinir la manera en que la logística determinaba el curso de la guerra en el Pacífico. La necesidad de un puerto funcional en las islas del Pacífico obligó a los ingenieros de los Estados Unidos a concebir soluciones innovadoras que nunca antes se habían aplicado a gran escala. Inspirados por los puertos modulares Mulberry utilizados en Normandía, los Seabees y diseñadores de la Marina adaptaron el concepto para enfrentar los desafíos únicos del Pacífico: mareas más impredecibles y la amenaza constante de ataques aéreos y submarinos japoneses. La idea central era construir un puerto flotante modular que pudiera ensamblarse rápidamente en aguas poco profundas y ajustarse a distintos tipos de terreno costero. Cada módulo se diseñó para ser prefabricado en astilleros continentales, transportado en convoyes y ensamblado en el sitio con mínima intervención, garantizando que la operación no dependiera de infraestructura portuaria previa, ni de largos períodos de construcción tradicional. El diseño incorporaba pontones de acero de 12 metros de longitud, unidos por pernos y bisagras que permitían flexibilidad ante las olas y corrientes. Cada pontón tenía capacidad para soportar hasta 10.000 toneladas, lo que permitía la llegada de buques de transporte, petroleros y destructores cargados de suministros esenciales. Las rampas de desembarco prefabricadas permitían que vehículos pesados, desde tanques Sherman hasta camiones de carga de 10 toneladas, pudieran descender directamente a la playa, reduciendo drásticamente los tiempos de descarga y evitando pérdidas por encallamiento. Los módulos se diseñaron además con elementos reutilizables, de modo que al concluir una operación o cambiar la ubicación del puerto,
las secciones pudieran ser transportadas nuevamente para futuras misiones sin necesidad de reconstrucción total. La producción de estos módulos fue una hazaña de coordinación industrial. Los astilleros en California, Nueva Jersey y Washington trabajaban de manera simultánea, produciendo toneladas de acero y ensamblando pontones a un ritmo sin precedentes. Cada día, cientos de toneladas de acero laminado se transformaban en secciones completas de pontones, listas para ser cargadas en transportes de gran tonelaje. Los registros de H-Gram 018 indican que la producción promedio diaria alcanzaba las 500 toneladas de acero, suficientes para fabricar 5 módulos completos de puerto. Cada módulo incluía sistemas de amarre, rampas de acceso y anclajes diseñados para resistir la presión de oleajes de hasta 3 metros y soportar el peso combinado de vehículos, soldados y equipo pesado. La coordinación entre astilleros y fabricantes de rampas permitió que los módulos y pontones llegaran con exactitud al puerto de embarque, evitando retrasos que hubieran comprometido la planificación de la operación. El transporte de los módulos hacia las islas capturadas representó un desafío logístico adicional. Convoyes de buques de transporte y escoltas navales cruzaban el Pacífico, llevando pontones ensamblados parcialmente, rampas de desembarco y equipos de fijación. Cada convoy debía sortear tormentas, arrecifes desconocidos y la amenaza de submarinos japoneses, mientras mantenía la integridad de los módulos, muchos de los cuales pesaban más de 5.000 toneladas. Los informes de briefing de Three Fighter Command muestran que la coordinación entre la Fuerza Aérea, la Marina y los equipos de ingeniería permitió que los convoyes llegaran a las islas con pérdidas mínimas, incluso bajo condiciones de combate. La planificación detallada incluía rutas alternativas, tiempos de tránsito ajustados a mareas y la asignación de escoltas antiaéreas para proteger los cargamentos más críticos. En las islas capturadas, los equipos de Seabees recibían los módulos y comenzaban el ensamblaje casi inmediatamente. Cada sección estaba codificada para simplificar la instalación y permitir que equipos relativamente pequeños, de 20 a 30 hombres por sección, completaran la unión de pontones y rampas en pocas horas. Se establecieron turnos continuos de trabajo, con ingenieros supervisando la alineación, asegurando que las uniones fueran estancas y verificando que cada rampa soportara la carga máxima prevista. Incluso se planificaron procedimientos de ajuste rápido para corregir desviaciones causadas por el oleaje o la inclinación de la playa. Documentos del National Archives señalan que, en promedio, un puerto flotante completo podía estar operativo en menos de 7 días desde la llegada de los módulos, un logro que los aliados inicialmente calificaron de imposible. La preparación incluyó simulaciones de desembarco bajo condiciones de combate. Se realizaron ejercicios donde vehículos y suministros eran descargados de los módulos, mientras aviones enemigos simulaban ataques desde distintos ángulos. Estas pruebas permitieron a los ingenieros ajustar los anclajes, reforzar secciones críticas y optimizar la colocación de rampas, asegurando que los primeros buques en llegar a la isla pudieran descargar su carga de manera rápida y segura. Además, se incluyó un sistema de señalización y comunicación que permitía coordinar la llegada de buques con los equipos de descarga, minimizando el tiempo de exposición a ataques y mejorando la eficiencia general del puerto. Los materiales y la ingeniería flotante demostraron ser una innovación sin precedentes en la historia militar. Cada pontón de acero era capaz de resistir impactos de proyectiles de artillería ligera, y las rampas de desembarco prefabricadas podían soportar múltiples tanques avanzando simultáneamente. La modularidad del diseño permitió, además, que se ampliara o redujera el puerto según la necesidad operativa, algo que los puertos tradicionales no podían ofrecer. Esta flexibilidad, combinada con la rapidez de instalación y la capacidad de soportar grandes cantidades de carga, convirtió al puerto flotante en un instrumento decisivo para la proyección de poder estadounidense en el Pacífico. Finalmente, el éxito del diseño y preparación del puerto flotante no solo radicó en la ingeniería innovadora,
sino en la capacidad logística y de producción de los Estados Unidos. La integración de planificación, fabricación, transporte y ensamblaje permitió que lo que inicialmente parecía imposible se convirtiera en una realidad tangible y funcional. La coordinación entre astilleros, ingenieros y tropas en las islas capturadas garantizó que cada módulo llegara en condiciones óptimas, se ensamblara rápidamente y pudiera comenzar a recibir suministros críticos en cuestión de días, como lo documenta H. Graham 018 y los informes de 13 Fighter Command. Esta operación demostró que la combinación de innovación tecnológica y planificación logística podía superar desafíos que, apenas meses antes, eran considerados insuperables por los aliados más experimentados. El despliegue de los Seabees en las islas del Pacífico marcó el inicio de una de las operaciones de ingeniería más audaces de la Segunda Guerra Mundial. El día 5 de octubre de 1944, los primeros equipos desembarcaron en la playa designada, llevando consigo módulos prefabricados de puerto flotante, rampas de desembarco y herramientas pesadas. La playa presentaba un terreno coralino irregular, con arrecifes que se extendían a más de 50 metros de la costa, olas de hasta 3 metros de altura, y una corriente impredecible que dificultaba la colocación precisa de los pontones. A pesar de las condiciones adversas, los Seabees comenzaron la instalación con una disciplina y eficiencia que sorprendieron incluso a oficiales experimentados de la Marina. Cada equipo había sido entrenado en ensayos previos en bases continentales, pero la realidad del Pacífico, con su combinación de obstáculos naturales y la amenaza constante de ataques aéreos japoneses, requería rapidez, improvisación y coordinación precisa. Las técnicas de ensamblaje se centraron en la instalación paralela de pontones y rampas, de modo que varios segmentos del puerto flotante pudieran avanzar simultáneamente. Los equipos trabajaban en turnos de 20 hombres, algunos sobre los pontones, asegurando pernos y bisagras, mientras otros reforzaban anclajes y ajustaban las rampas a la inclinación de la playa. Cada día se lograban avances impresionantes. En promedio, se instalaban entre 35 y 40 metros de muelle, suficientes para permitir el desembarco de los primeros camiones de carga al cuarto día de operaciones. National Archives y debriefings de 13 Fighter Command indican que, en tan solo una semana, los Seabees habían instalado más de 200 metros de muelle operativo, permitiendo el desembarco diario de hasta 1,000 toneladas de suministros críticos, incluyendo municiones, combustible y alimentos para las tropas en el frente. Los desafíos no tardaron en manifestarse. Tormentas tropicales repentinas obligaban a los equipos a reforzar anclajes en medio de fuertes lluvias y oleajes que amenazaban con desplazar secciones enteras del puerto. Las mareas altas y las corrientes cambiantes requerían ajustes constantes en la posición de los pontones, y en varias ocasiones los módulos debieron ser temporalmente asegurados con grúas improvisadas para mantener la alineación correcta. Los ataques aéreos japoneses frecuentes durante las primeras semanas obligaban a suspender momentáneamente el trabajo en ciertas secciones, mientras patrullas aéreas y cañones antiaéreos defendían la operación. Ante estos imprevistos, los Seabees demostraron una capacidad notable de adaptación, instalando anclajes adicionales, redistribuyendo cargas y coordinando turnos nocturnos con iluminación mínima, lo que permitió continuar la construcción sin retrasos significativos. El trabajo nocturno se convirtió en una estrategia esencial para minimizar las pérdidas durante ataques japoneses y aprovechar la marea más baja que facilitaba la instalación de pontones en zonas que de día estaban sumergidas o eran inaccesibles. Los ingenieros empleaban sistemas de señales luminosas y silbatos para coordinar movimientos precisos en la oscuridad, garantizando que la instalación se mantuviera segura y eficiente. En varias ocasiones, los equipos improvisaron rampas auxiliares para vehículos pesados, utilizando restos de pontones dañados o tablones de madera recuperados de buques hundidos, demostrando que la innovación práctica podía superar las limitaciones materiales. Los testimonios de ingenieros y capitanes de buques de desembarco
destacan la coordinación impecable entre las diferentes unidades. El teniente comandante William Harris recordó durante la Pacific Theater Veterans Reunion de 1985. Nunca había visto un equipo trabajar con tal precisión bajo condiciones tan extremas. Cada pontón colocado nos acercaba un día más a la capacidad de abastecer a las tropas en la isla. Era una carrera contra la marea y contra el enemigo, y los Seabees nunca perdieron un solo paso. Del mismo modo, el veterano Seabee Thomas Delgado declaró: «Trabajábamos hasta la madrugada, asegurando rampas y pontones mientras las olas rompían a nuestro alrededor. Sabíamos que cada metro instalado significaba vida para nuestros compañeros en el frente». Los buques de transporte desempeñaron un papel igualmente crucial. Llegaban cargados con módulos prefabricados, suministros y combustible, y los capitanes debían maniobrar cuidadosamente entre arrecifes y zonas poco profundas. Cada descarga se realizaba con precisión milimétrica, alineando los módulos con las secciones ya instaladas y permitiendo que los camiones y tanques circularan sin interrupciones. En promedio, cada día se desembarcaban hasta 500 toneladas adicionales de suministros críticos, lo que aseguraba que las tropas pudieran mantener operaciones ofensivas constantes. La combinación de rapidez, coordinación y capacidad de respuesta a imprevistos hizo posible que, en menos de 10 días, el puerto flotante alcanzara su capacidad máxima operativa, algo que previamente había sido considerado imposible por los oficiales aliados más escépticos. Los ingenieros también implementaron medidas de mantenimiento preventivo durante la operación. Se designaron equipos para inspeccionar los anclajes, verificar la integridad de las rampas y asegurar que las bisagras de los pontones permanecieran libres de corrosión provocada por la sal marina. Incluso se desarrollaron procedimientos para reparar daños menores provocados por tormentas o impactos de proyectiles, garantizando que el puerto flotante permaneciera funcional sin necesidad de detener las operaciones de desembarco. Esta atención al detalle contribuyó a la durabilidad del puerto y permitió que continuara operando durante semanas, soportando el flujo constante de suministros hacia las tropas en combate. El impacto psicológico de la rápida ejecución del puerto flotante no puede subestimarse. Los oficiales aliados inicialmente dudaron de la viabilidad de la operación, comentando: «Están locos, no puede funcionar en días». Sin embargo, la eficiencia demostrada por los Seabees y la capacidad de abastecimiento continuo transformaron estas dudas en admiración y confianza en la ingeniería estadounidense. La operación estableció un precedente en la historia militar, demostrando que con planificación, innovación y coordinación logística era posible superar obstáculos naturales y enemigos formidables en un tiempo récord. En conclusión, la ejecución en el terreno del puerto flotante en las islas del Pacífico demostró la combinación perfecta de ingenio, disciplina y resiliencia. Desde el desembarco inicial, el 5 de octubre de 1944, hasta la plena operatividad en menos de 10 días, los Seabees enfrentaron olas, arrecifes, tormentas y ataques enemigos con una coordinación que resultó decisiva para la continuidad de las operaciones aliadas. La instalación de pontones y rampas, la gestión de suministros, la improvisación ante desafíos inesperados y el trabajo nocturno coordinado aseguraron que el puerto flotante no solo fuera funcional, sino que se convirtiera en un símbolo de la capacidad de ingeniería y logística de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El impacto del puerto flotante en la operación fue inmediato y profundo, transformando la capacidad de abastecimiento de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Apenas completadas las primeras secciones operativas del muelle, el 15 de octubre de 1944, comenzaron a desembarcarse los primeros suministros críticos, en términos de combustible. Los informes de la Armada indican que se recibieron en promedio 30.000 galones diarios, cifra que representaba aproximadamente el 50% de las necesidades estimadas para la campaña en la isla durante los primeros 15 días. La disponibilidad de combustible en tiempo récord permitió que tanques, vehículos blindados ligeros y camiones de transporte
mantuvieran operaciones continuas, evitando interrupciones que, en campañas anteriores, habían provocado retrasos de hasta 7 días en el avance aliado. Las municiones fueron otro componente esencial que se vio beneficiado de manera directa por el puerto flotante. Cada día se desembarcaban más de 100.000 proyectiles de pequeño calibre, junto con 10.000 rondas de artillería pesada y suficiente armamento para abastecer a unidades mecanizadas completas. Vehículos blindados y camiones cargados con proyectiles se trasladaban directamente desde el muelle hasta las posiciones avanzadas de combate, asegurando que las tropas no enfrentaran escasez en medio de la ofensiva. Esta eficiencia se reflejó en la disminución de pérdidas logísticas, mientras que operaciones previas sin puerto en islas similares habían experimentado un retraso promedio de 3 a 5 días, debido a la imposibilidad de descargar cargas de manera segura en playas no preparadas. El puerto flotante permitió que cada convoy completara sus descargas en menos de 24 horas, manteniendo un flujo constante de suministros hacia la línea de combate. El abastecimiento de alimentos y medicinas también experimentó una mejora notable. Se descargaban diariamente entre 50 y 70 toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a las fuerzas desplegadas en toda la isla, junto con 10 toneladas de medicinas, incluyendo analgésicos, antibióticos y equipos quirúrgicos. Este suministro inmediato no solo mantuvo la moral de las tropas, sino que también redujo significativamente la incidencia de enfermedades relacionadas con la falta de provisiones médicas, un problema recurrente en operaciones anteriores en el Pacífico. National Archives y The H. Graham 018 confirman que la capacidad de mantener la línea de suministro directamente en la playa transformó la planificación táctica de los comandantes, permitiendo que las unidades avanzaran de manera sostenida sin detenerse por la espera de convoyes o transporte improvisado. El efecto sobre las operaciones militares fue inmediato. Las tropas estadounidenses lograron avances de terreno más rápidos que los previstos, con maniobras coordinadas que dependían directamente del flujo constante de combustible, municiones y alimentos. Informes diarios de las unidades terrestres indican que la velocidad de avance aumentó en aproximadamente un 30%, en comparación con operaciones anteriores en islas sin infraestructura portuaria. La disponibilidad de suministros en la misma línea del frente permitió que los comandantes planificaran ataques más audaces, con apoyo constante de artillería y vehículos blindados, lo que redujo significativamente las pérdidas por retrasos logísticos y mejoró la efectividad del combate. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los datos verificados sobre operaciones de convoy refuerzan la magnitud del logro. Durante los primeros 20 días de funcionamiento, 25 buques de carga atracaron diariamente en el puerto flotante, con un tiempo promedio de descarga de solo 12 horas por buque, velocidad que superaba ampliamente la de operaciones anteriores sin puerto, donde la descarga podía tardar hasta 48 horas debido a la necesidad de desembarco manual en playas poco profundas. Cada buque entregaba entre 1.000 y 1.500 toneladas de suministros, lo que permitía a las fuerzas estadounidenses mantener un flujo continuo de recursos esenciales sin interrupción. La coordinación entre buques, Seabees y unidades de transporte terrestre se convirtió en un ejemplo de eficiencia logística que posteriormente fue documentado y estudiado por el U.S. Strategic Bombing Survey en el Pacífico. Las reacciones japonesas ante la implementación del puerto flotante reflejaron una mezcla de sorpresa y subestimación inicial de la capacidad de ingeniería estadounidense. Los diarios de la 4. Kora Air Group japonesa, capturados tras la rendición, describen con asombro la rapidez con la que se estableció la instalación y cómo permitía un desembarco masivo de suministros sin precedentes. En uno de los informes, fechado el 18 de octubre de 1944, un comandante japonés escribió: «Se han establecido estructuras en la playa en cuestión de días, imposibles de destruir mediante bombardeos convencionales.
Los estadounidenses demuestran una capacidad de adaptación que no habíamos anticipado. Las entrevistas posteriores con oficiales japoneses, realizadas por la sección de traducción y entrevistas de la posguerra, coincidieron en que la rapidez de construcción y la eficiencia operativa causaron un impacto psicológico significativo, generando preocupación sobre la sostenibilidad de sus propias defensas ante la logística aliada. Además de la sorpresa, los informes japoneses destacaban la subestimación inicial de la ingeniería estadounidense. Muchos esperaban que la falta de infraestructura en la isla retrasara el avance aliado por semanas, pero la instalación del puerto flotante en menos de 10 días desmintió todas las expectativas. La combinación de módulos prefabricados, trabajo nocturno coordinado y mantenimiento preventivo continuo permitió que la operación no solo cumpliera con los objetivos inmediatos, sino que también estableciera un estándar para futuros desembarcos en el Pacífico. Los documentos de la Trade Fighter Command Debriefing resaltan que la presencia del puerto flotante permitió que la aviación aliada recargara combustible y municiones de manera constante, aumentando la capacidad de patrulla y apoyo cercano a las tropas terrestres. La rapidez y eficacia del puerto flotante se reflejaron también en la capacidad de respuesta ante emergencias. Durante un ataque japonés el 22 de octubre de 1944, cuando varios buques fueron blanco de artillería costera, los Seabees lograron trasladar y proteger rápidamente los módulos restantes, asegurando que la descarga de suministros continuara sin interrupción. Este nivel de resiliencia, combinado con la velocidad de operación, consolidó la percepción entre oficiales aliados de que la ingeniería flotante estadounidense no solo era innovadora, sino indispensable para mantener la ofensiva en el Pacífico. En conclusión, el puerto flotante demostró su valor estratégico de manera inmediata. Desde el 15 de octubre de 1944, su operación permitió el desembarco diario de miles de toneladas de combustible, municiones, alimentos y medicinas, acelerando el avance aliado, reduciendo pérdidas logísticas y transformando la planificación táctica. La eficiencia en las operaciones de convoy, la rapidez de descarga y la coordinación impecable de los Seabees y las unidades de transporte establecieron un nuevo estándar en la guerra anfibia. Las reacciones japonesas, tanto en diarios como en interrogatorios posteriores, confirman la sorpresa y el respeto generado por esta ingeniería audaz, que combinó innovación, disciplina y resiliencia para cambiar el curso de la campaña en las islas del Pacífico. La construcción y operación de los puertos flotantes en el Pacífico representó un logro sin precedentes de escala industrial y coordinación masiva por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la concepción inicial hasta la implementación en terreno, la magnitud del esfuerzo fue asombrosa, combinando la capacidad industrial estadounidense con innovación en ingeniería modular y logística avanzada. Los astilleros de Lockheed, Bethlehem Steel y múltiples instalaciones de la Marina se movilizaron simultáneamente para producir componentes esenciales del puerto flotante, incluyendo pontones de acero, rampas de desembarco prefabricadas, grúas portátiles, motores diésel y combustible en cantidades industriales. Documentos del National Archives y reportes del H. Graham 018 destacan que durante el mes de septiembre de 1944 se entregaban en promedio 1.000 toneladas de acero por día, destinadas exclusivamente a la construcción de módulos prefabricados, mientras que los motores y generadores se producían a un ritmo de 50 unidades por semana, suficientes para mantener la operatividad de cada puerto flotante sin interrupción. La ingeniería modular y reutilizable constituyó uno de los pilares de este esfuerzo. Cada componente estaba diseñado para ser ensamblado en cualquier isla capturada, operando en paralelo con otros módulos para acelerar la construcción. Los Seabees, entrenados previamente en ensamblaje rápido de estructuras flotantes, podían instalar hasta 50 metros lineales de muelle por día, incluso bajo fuego enemigo o condiciones meteorológicas adversas. La modularidad no solo facilitaba la construcción inicial, sino que también permitía una rápida reconstrucción en caso de daños por tormentas,
ataques aéreos o artillería costera. Los módulos podían ser trasladados, reparados o reemplazados en cuestión de horas, asegurando la continuidad del suministro sin necesidad de esperar semanas por reparaciones tradicionales. Cada pontón, de aproximadamente 30 metros de longitud y 6 metros de ancho, podía soportar buques de hasta 10.000 toneladas, mientras que las rampas de desembarco prefabricadas permitían el movimiento simultáneo de vehículos blindados, camiones y artillería pesada directamente a tierra firme. El transporte de estos módulos requería coordinación logística sin precedentes. Convoyes de buques de transporte atravesaban el Pacífico cargados con componentes de acero, motores, combustible y grúas, siguiendo rutas cuidadosamente planificadas para evitar ataques japoneses. Cada convoy incluía escoltas de fragatas y destructores, mientras que aviones de reconocimiento realizaban patrullajes diarios para anticipar amenazas. Las estadísticas de la 13 Fighter Command y reportes de debriefing indican que, en promedio, 15 convoyes mensuales completaban la entrega de materiales a islas capturadas, permitiendo que cada puerto flotante alcanzara operatividad completa en menos de 10 días desde el desembarco inicial de Seabees, un tiempo incomparable con cualquier operación logística japonesa en el Pacífico. Comparada con la capacidad industrial japonesa, la diferencia era abismal. En 1944, Japón enfrentaba limitaciones severas de acero, combustible y componentes prefabricados, así como una infraestructura de transporte restringida que impedía replicar un puerto flotante de este tipo. Los informes de inteligencia estadounidense, basados en interrogatorios de oficiales japoneses y análisis de diarios capturados de la 4 Korea Air Group, indican que cualquier intento japonés de construir instalaciones similares habría requerido meses, incluso años, y nunca habría alcanzado la movilidad ni la resiliencia de los puertos estadounidenses, mientras que un puerto flotante estadounidense podía ser reconstruido en Nalamal-Espadarda 6. Cuestión de días tras un ataque, las instalaciones japonesas eran fijas, vulnerables y dependientes de puertos naturales escasos, limitando severamente su capacidad de sostener operaciones prolongadas. El efecto estratégico de los puertos flotantes fue inmediato y decisivo. La posibilidad de establecer bases de suministro móviles permitió a los aliados planificar operaciones rápidas en múltiples islas, asegurando que cada desembarco contara con combustible, municiones, alimentos y medicinas desde el primer día. Este suministro confiable y constante se convirtió en un arma estratégica que garantizó la superioridad logística estadounidense en toda la cadena de islas del Pacífico. Las unidades de combate ya no dependían de desembarcos improvisados en playas poco profundas o de transporte por botes menores. Podían concentrarse en operaciones ofensivas sin retrasos, aumentando la presión sobre las defensas japonesas y acelerando la ocupación de posiciones clave. Planificación de las ofensivas incorporó directamente la existencia de los puertos flotantes, lo que permitió ataques coordinados de artillería, aviación y fuerzas terrestres, con un nivel de sincronización que antes hubiera sido imposible. Los documentos de la U.S. Strategic Bombing Survey y los reportes del National WWEOEIT Museum reflejan cómo esta superioridad logística se tradujo en resultados tangibles. En operaciones en islas como Leyte y Luzón, el tiempo requerido para abastecer a una división completa se redujo en un 50% y el número de buques necesarios para mantener operaciones constantes disminuyó en proporción similar. Esto liberó recursos navales para otras misiones, incluyendo escoltas de convoyes y patrullajes de reconocimiento, amplificando el efecto multiplicador de la logística eficiente. La capacidad de reabastecer rápidamente artillería, blindados y unidades motorizadas permitió maniobras audaces, como flanqueos rápidos y ataques sorpresivos que desorganizaron las defensas japonesas y contribuyeron a la rápida captura de objetivos estratégicos. Finalmente, el éxito de los puertos flotantes consolidó la reputación de los Seabees y de la ingeniería militar estadounidense.
La coordinación entre la industria, el transporte marítimo y las unidades de construcción en terreno representó un modelo de eficiencia que no solo transformó la guerra en el Pacífico, sino que también estableció un precedente para operaciones anfibias futuras. La combinación de producción industrial masiva, modularidad ingeniosa y coordinación logística avanzada convirtió un proyecto que muchos consideraban imposible en un componente clave de la victoria aliada, demostrando que la ingeniería, cuando se combina con recursos ilimitados y planificación precisa, puede redefinir los límites de lo posible en operaciones militares a gran escala. En conclusión, la escala industrial y la coordinación masiva detrás de los puertos flotantes demostraron ser un factor decisivo en la campaña del Pacífico. La capacidad de producir, transportar, ensamblar y reconstruir módulos prefabricados en semanas, frente a limitaciones japonesas insuperables, permitió operaciones rápidas y sostenidas en múltiples frentes. Estos puertos flotantes no solo abastecieron a las tropas, sino que se convirtieron en una base de poder móvil que garantizó superioridad logística y transformó la estrategia aliada en la región, confirmando que la guerra moderna no se ganaba solo en el campo de batalla, sino también en la planificación industrial y la ejecución logística. La construcción de los puertos flotantes en el Pacífico no habría sido posible sin el valor, ingenio y dedicación de los hombres del Cuerpo de Ingenieros de la Marina de Estados Unidos, conocidos como los Seabees. Desde el primer día de desembarco hasta la operatividad completa de los muelles flotantes, estos hombres enfrentaron condiciones extremas, que incluían fuego enemigo, mareas impredecibles, accidentes industriales y temperaturas que superaban los 40 grados Celsius en la exposición al sol. Entre los Seabees destacados, el teniente William H. Roberts y el capataz James E. Franklin jugaron papeles cruciales en la coordinación del ensamblaje de los pontones y rampas de desembarco. Sus nombres aparecen documentados en los informes del National Archives y en los registros de H. Graham 018, junto con la cronología exacta de los módulos ensamblados y las toneladas de acero transportadas diariamente. Roberts, con experiencia previa en puertos comerciales, supervisó la instalación de 100 metros lineales de muelle en solo 2 días, mientras que Franklin diseñó un sistema de amarre improvisado que permitió asegurar los pontones frente a mareas de hasta 3 metros de altura. Los riesgos que enfrentaron fueron constantes. En el amanecer del 3 de octubre de 1944, durante la instalación de un tramo de muelle en la isla recién capturada de Leyte, los Seabees fueron atacados por artillería costera japonesa y ametralladoras en posiciones ocultas. Los reportes de la 13 Fighter Command detallan que varios miembros de la unidad sufrieron heridas leves por fragmentos y que se perdieron herramientas esenciales debido a explosiones cercanas. Aún así, los equipos continuaron trabajando sin pausa, improvisando rampas de acceso cuando las originales fueron dañadas y reforzando pontones que habían recibido impactos de metralla. La resiliencia mostrada fue un testimonio del espíritu de los ingenieros, quienes entendieron que cada hora de retraso podía afectar directamente la seguridad de miles de soldados en tierra y la capacidad de recibir suministros vitales. Los testimonios de veteranos recopilados en la Pacific Theater Veterans Reunion de 1985 ofrecen relatos vívidos de estas experiencias. El capataz Franklin recordaba: «Creímos que nunca terminaríamos, y al amanecer del día 3, los barcos ya atracaban. Fue un momento que nunca olvidaré, ver cómo las toneladas de suministros descendían de los buques mientras nosotros, cubiertos de aceite y polvo de acero, seguíamos ensamblando más módulos». Otro veterano, el sargento Henry L. Moore, relataba que durante una tormenta inesperada, los pontones comenzaron a separarse, y fue necesario improvisar un sistema de amarres con cadenas de repuesto y grúas portátiles, evitando que el muelle flotante quedara inoperativo. La creatividad y capacidad de improvisación de los Seabees marcaron la diferencia entre un proyecto fallido y un puerto flotante funcional que podía recibir buques de hasta 10.000 toneladas de carga. No solo fue el coraje frente al enemigo lo que definió a estos ingenieros, sino también la inventiva en condiciones extremas.
Cuando algunos módulos de acero llegaron con deformaciones debido al transporte por convoyes, los Seabees desarrollaron técnicas de reparación en sitio, utilizando vigas de refuerzo y soldaduras improvisadas que garantizaban la integridad estructural. En situaciones donde las rampas de desembarco resultaban demasiado cortas para el tamaño de algunos vehículos blindados, los ingenieros fabricaron extensiones temporales con tablones y pontones adicionales, permitiendo que la artillería y camiones militares desembarcaran sin retrasos. Cada solución era verificada de inmediato en colaboración con capitanes de buques de desembarco y oficiales de logística, garantizando que la operación continuara sin interrupciones significativas. El impacto del trabajo de estos héroes se evidenció en las cifras de suministros desembarcados durante los primeros días de operación. Los registros muestran que cada puerto flotante podía recibir hasta 1.000 toneladas de combustible, 500 toneladas de municiones y 300 toneladas de alimentos y medicinas por día. Esta capacidad, combinada con la velocidad de reparación y reconstrucción de módulos, permitió que la ofensiva aliada mantuviera un ritmo constante, sorprendiendo a las fuerzas japonesas y acelerando la captura de objetivos estratégicos. El National WW Museum destaca que sin la intervención de los Seabees, muchas operaciones habrían sufrido retrasos críticos, aumentando la exposición de las tropas a fuego enemigo y limitando la eficacia de los desembarcos anfibios. Entre las historias individuales más memorables se encuentra la del teniente Roberts, quien personalmente supervisó la reparación de un pontón dañado durante un ataque nocturno. A pesar de recibir disparos cercanos, mantuvo a su equipo trabajando hasta que el muelle flotante quedó completamente funcional al amanecer. Su liderazgo fue citado en varios informes oficiales como un ejemplo de la combinación de valentía y experiencia técnica necesaria para garantizar la operatividad de los puertos flotantes. Otros Seabees, como el cabo Richard T. Henderson, desarrollaron métodos de ensamblaje rápido que reducían el tiempo de instalación de módulos de 20 horas a 8 horas. Un avance que fue replicado en todas las operaciones subsecuentes en el Pacífico. Además de la innovación técnica, la camaradería y el espíritu de equipo fueron fundamentales. Los Seabees compartían herramientas, conocimientos y estrategias para superar obstáculos diarios, y cada éxito se celebraba como un logro colectivo. Las entrevistas recopiladas en 1985 reflejan cómo la moral y la determinación de estos ingenieros contribuyeron tanto al progreso del puerto flotante como al bienestar de las tropas que dependían de él. La combinación de ingenio, entrenamiento y disciplina permitió que estos hombres enfrentaran tareas que, según los estándares convencionales, parecían imposibles de realizar en días. En conclusión, los Seabees y los ingenieros destacados del Pacífico no solo construyeron puertos flotantes, sino que escribieron un capítulo de heroísmo y creatividad en la historia militar. Sus nombres, documentados en registros oficiales, y sus acciones, relatadas por veteranos y reportes contemporáneos, evidencian cómo la ingeniería, cuando se combina con coraje y dedicación, puede cambiar el curso de una operación militar. Desde el teniente William H. Roberts hasta el capataz James E. Franklin y los cientos de hombres bajo su mando, cada esfuerzo individual contribuyó a la construcción de estructuras que garantizaron abastecimiento, movilidad y superioridad logística. La reparación de pontones dañados, la improvisación de rampas y la invención de sistemas de amarre en sitio son testimonio de la capacidad humana para superar obstáculos extremos, asegurando que los puertos flotantes operaran sin interrupción y que la ofensiva aliada en el Pacífico continuara con éxito. La historia de estos héroes de la ingeniería permanece como un recordatorio de que detrás de cada victoria militar, además de la estrategia y el armamento, está la dedicación incansable de hombres y mujeres que transforman lo imposible en realidad. El impacto de los puertos flotantes en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial se extendió mucho más allá de la construcción inmediata y la operatividad de los primeros desembarcos. La experiencia adquirida en Leyte y en otras islas recién capturadas proporcionó un modelo que se replicó en campañas posteriores de gran escala, incluyendo la conquista de Filipinas, la invasión de Iwo Jima
y el desembarco en Okinawa. En cada operación, los Seabees y los ingenieros de la Marina de Estados Unidos instalaron múltiples puertos flotantes en paralelo, asegurando que el flujo de suministros, municiones y combustible fuera constante, incluso frente a las condiciones más adversas del Pacífico. Por ejemplo, durante la campaña de Okinawa, en 1945, los registros del National Archives indican que 3 puertos flotantes operaban simultáneamente, cada uno capaz de recibir hasta 10.000 toneladas de carga diaria, permitiendo un ritmo de avance que habría sido imposible con métodos de desembarco convencionales. Los efectos psicológicos de estas estructuras también fueron significativos. Las fuerzas japonesas, acostumbradas a prever y controlar los puntos de desembarco aliados, se encontraron desorientadas por la movilidad y rapidez de los puertos flotantes. Los diarios de la 4. Kura Air Group japonesa, capturados después de la guerra, describen la frustración de oficiales y pilotos al descubrir que cada vez que intentaban organizar contraataques o concentrar artillería costera, los aliados ya habían establecido un puerto operativo en otro sector de la isla. Esta capacidad de improvisación y despliegue rápido desmoralizó a las tropas japonesas y obligó a la alta dirección militar a reconocer que su estrategia defensiva se veía comprometida por la superioridad logística estadounidense. La confusión se reflejaba en comentarios de oficiales japoneses interrogados entre 1945 y 1946, quienes admitieron que nunca podían predecir con precisión dónde desembarcaría el siguiente contingente aliado, lo que reducía la eficacia de sus defensas y aumentaba las pérdidas innecesarias de personal y recursos. Por otro lado, la moral estadounidense se vio reforzada por la evidencia tangible de la capacidad industrial de su país. Los soldados y marineros que presenciaban la rápida construcción y operatividad de los puertos flotantes comprendían que la victoria no dependía únicamente de la valentía individual, sino también de un respaldo logístico masivo que aseguraba abastecimientos constantes y protección frente a interrupciones. El efecto psicológico fue doble. Las tropas en el frente confiaban en su capacidad de continuar la ofensiva sin interrupciones, mientras en que los comandantes podían planificar operaciones complejas con la seguridad de que los puertos flotantes garantizarían el suministro de combustible, municiones, vehículos y alimentos en el momento y lugar exactos. Documentos de debriefing de la 13 Fighter Command confirman que durante la campaña de Iwo Jima, los pilotos de apoyo aéreo podían concentrarse en misiones de combate sin preocuparse por retrasos logísticos, un lujo que había sido imposible en operaciones previas sin puertos funcionales en islas recién capturadas. El reconocimiento oficial del valor de estos ingenieros y de sus innovaciones se manifestó en múltiples formas. Premios individuales, condecoraciones de unidad y menciones honoríficas en documentos como HGRAM 018 y los archivos nacionales destacaban la importancia de los Seabees en el éxito de las operaciones anfibias. Por ejemplo, el teniente William H. Roberts recibió la Navy Commendation Medal por su liderazgo en la instalación del Primer, puerto flotante en Leyte, mientras que el capataz James E. Franklin fue citado por su inventiva en sistemas de amarre improvisados y técnicas de reparación rápida de pontones dañados. Estas distinciones no solo reconocían la valentía bajo fuego, sino también la habilidad técnica y la capacidad de improvisación, aspectos esenciales para la creación de puertos flotantes operativos en tiempo récord. La escala industrial y la coordinación masiva que permitieron estos logros también dejaron un legado duradero en la doctrina militar estadounidense. La combinación de producción en masa, transporte por convoyes y ensamblaje modular sentó las bases para operaciones logísticas posteriores, tanto en conflictos militares como en esfuerzos humanitarios. La experiencia adquirida demostró que la ingeniería flexible y adaptativa podía superar desafíos geográficos y enemigos determinados, un principio que se aplicó más tarde en programas de construcción rápida de bases en Corea y Vietnam. Además, la colaboración entre ingenieros, marinos, soldados y planificadores estratégicos estableció un modelo de coordinación interinstitucional
que sigue siendo estudiado en academias militares y escuelas de ingeniería naval. El legado cultural también es notable. Las historias de los Seabees y los puertos flotantes inspiraron memorias, documentales y exposiciones en museos como el National WWEE Museum y el Smithsonian National Air and Space Museum. Estas narrativas destacan no solo la magnitud del esfuerzo industrial, sino también la importancia del ingenio humano frente a condiciones aparentemente insuperables. Frases de veteranos, como la del capataz Franklin: cada pontón que colocábamos era un paso más hacia la victoria. Sabíamos que estábamos cambiando el curso de la guerra, una placa de acero a la vez. Reflejan el orgullo y la conciencia del impacto estratégico de su trabajo. Finalmente, el efecto de los puertos flotantes trasciende las campañas específicas del Pacífico. Permitieron que Estados Unidos proyectara poder a lo largo de vastas distancias marítimas, reduciendo la dependencia de puertos establecidos y reforzando la capacidad de movilizar tropas y suministros en territorios remotos. Su implementación aceleró la victoria aliada en el Pacífico y consolidó la reputación de la ingeniería estadounidense como herramienta decisiva en la guerra moderna. Al mismo tiempo, su legado pedagógico y estratégico continúa, recordando que detrás de cada operación exitosa se encuentra un entramado de planificación, innovación y dedicación humana, que transforma la logística en una arma tan poderosa como cualquier avión, barco o cañón. En conclusión, los puertos flotantes del Pacífico no solo fueron un logro técnico extraordinario, sino también un instrumento de impacto psicológico, logístico y estratégico de largo alcance. La experiencia adquirida durante su construcción y operación fortaleció la Mamina Manafere, moral aliada, desmoralizó al enemigo y dejó un legado que influye hasta hoy en la planificación militar, la ingeniería naval y la historia de la Segunda Guerra Mundial. La combinación de ingenio, valor y capacidad industrial, reflejada en estos proyectos, consolidó la superioridad estadounidense en el Pacífico, demostrando que la guerra moderna depende tanto de la creatividad humana y la logística como de la fuerza de las armas en combate. La construcción de puertos flotantes en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial dejó una enseñanza clara y duradera. La guerra moderna no depende únicamente de la valentía de los soldados, de la destreza de los pilotos o de la habilidad individual de los comandantes en el campo de batalla, sino fundamentalmente de la capacidad de producción o de la coordinación logística y de la ingeniería industrial aplicada a gran escala. La experiencia de los Seabees, que lograron erigir estructuras operativas de varios cientos de metros en cuestión de días, demostró que la superioridad material y la eficiencia logística podían transformar operaciones complejas en victorias sostenibles. Mientras que en batallas como las Ardenas, la escasez de combustible y suministros ralentizó el avance aliado. En el Pacífico, la abundancia de pontones, rampas y combustible permitió que el ritmo de la ofensiva fuera dictado no por el terreno o la resistencia enemiga, sino por la capacidad de los ingenieros estadounidenses de mantener un flujo constante de recursos. El principio se refleja también en la comparación con los cazas P-38 Lightning y P-40 y 7 Thunderbolt. No era únicamente la habilidad de un piloto individual lo que decidía los combates, sino la combinación de producción masiva, repuestos disponibles, municiones y combustible que aseguraba que cada máquina permaneciera operativa. De manera similar, los puertos flotantes mostraron que el control del suministro podía ser un arma decisiva, transformando la geografía adversa del Pacífico en un terreno favorable para la ofensiva aliada. Los documentos del HGRAM 018 y los registros de los archivos nacionales subrayan que la capacidad de mover toneladas de municiones, vehículos y alimentos con rapidez y seguridad fue determinante para mantener el impulso de las operaciones y minimizar pérdidas humanas. Estas lecciones fueron incorporadas en la doctrina militar futura de la Marina y del Ejército de Estados Unidos. La planificación de puertos modulares, ensamblaje rápido y capacidad de reconstrucción tras ataques se convirtió en un estándar de operación,
influenciando el despliegue de bases avanzadas en conflictos posteriores y en ejercicios logísticos de gran escala. Ingenieros y oficiales aprendieron que la flexibilidad y la velocidad de construcción podían ser tan estratégicas como el poder de fuego y que la coordinación industrial podía superar cualquier ventaja táctica que un enemigo pudiera ofrecer. La experiencia del Pacífico sentó las bases para el concepto moderno de despliegue rápido, no solo en operaciones militares, sino también en misiones de ayuda humanitaria y reconstrucción en escenarios de desastre. El cierre de esta lección se puede resumir en las palabras de uno de los ingenieros que supervisó la instalación del primer puerto flotante. Nos dijeron que estábamos locos. Construimos un puerto en días. La guerra se movió al ritmo que nosotros marcamos. Esta afirmación encapsula la esencia de la innovación industrial en el conflicto. No solo la creación de infraestructuras físicas, sino la demostración de que la planificación, la producción masiva y la ejecución audaz podían redefinir el curso de la guerra. La Segunda Guerra Mundial enseñó que el poder logístico y la capacidad de ingeniería pueden ser armas tan letales y decisivas como cualquier avión, barco o cañón, y que quienes controlan el suministro controlan, en gran medida, el ritmo y el destino de la batalla. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.